Vamos a continuar nuestra lección de la serie de temas que he estado trayendo sobre el Apocalipsis. Como dijimos en el capítulo 1, que no prediqué sobre eso, es la introducción de Jesucristo, el que va a revelar las visiones, las revelaciones al apóstol Juan, que sea de paso, se encontraba por causa del evangelio desterrado en la isla de Patmos. Y allá el Señor fue y le dio las primeras visiones. Las primeras fueron mensajes completamente estrictos y personales a 7 iglesias de Cristo que se ubicaban en la ciudad, en el lugar de Asia Menor. Y se les dice por nombre, y después el capítulo 2 y 3 son las cartas personalizadas de Cristo para esas iglesias. De eso no prediqué tampoco. Comencé predicando en el capítulo 4, que fue la semana antepasada, donde vimos la adoración celestial y fuimos introducidos, hermanos, a las primeras visiones que Juan recibió. En esta se nos da a conocer cómo estaba ahí, hermanos, el trono de nuestro Dios, y con esto quiero comenzar. Si acaso lo olvidamos, aquí van a aparecer en pantalla algunos aspectos importantes. El dibujo, como les dije, no es lo más importante, solamente buscar una manera de ilustrar lo que leemos en la palabra del Señor. Y ahorita que aparezcan las 4 o 5 cosas que escribí, quiero mencionar lo que vemos ahí. En esa visión que Juan ve del trono en el capítulo 4 y que se repite en cierta forma en el capítulo 5, vemos nosotros en el centro con la letra F, lo que significa en inglés Father, pero es el Padre. Ahí en el centro, en ese trono central, se ubica el Padre. Después, hermanos, en el primer círculo, el más cercano al Señor, son el lugar donde están los 4 hermanos seres vivientes. ¿Recuerdan que tenían diferentes aspectos en sus caras? Uno era cara de hombre, otro cara de león, otro cara de becerro y otro cara de águila. Hay una interesante visión que muchos años, cientos de años atrás, Dios le había dado a otro profeta llamado Ezequiel. Y en la visión que Dios le dio a Ezequiel en el capítulo 1, cuando ellos están allá sufriendo en Babilonia, como ahora la iglesia estaba sufriendo acá en Asia Menor, Dios transporta a Ezequiel arriba y le habla de esos 4 seres vivientes, y son los mismos, con las mismas características. Es impresionante. Es que el trono de Dios está rodeado siempre de esos 4 seres angelicales, que no son ángeles comunes. El capítulo 10 de Ezequiel, ya estoy dando información que más adelante vendrá en la lección. El capítulo 10 de Ezequiel dice que son arcángeles. Los arcángeles es una orden mucho más superior en jerarquía a un ángel común. Y bueno, veremos otras cositas más de los arcángeles durante la lección de esta mañana. Entonces, ellos son los que están más cercanos. El círculo más cercano al Padre, al trono, son los 4 seres vivientes. El siguiente círculo es donde está ese arco iris, donde estaba, hermanos, la representación del trono. El arco iris tiene muchos colores y no quise entrar en cada detalle de cada color porque me iba a llevar solamente otra lección a explicar los colores. Pero cada color tiene su significado también, hermanos, en el ambiente donde está el Padre. Desde el verde, que es el de la esperanza, el que es de la cuestión de la esmeralda, ¿verdad? Y hasta el rojo, que habla de un juicio, etcétera, etcétera. Pero era demasiado meterme a esos detalles, ¿verdad? Que no es que sean insignificantes, pero que para el desarrollo de mis lecciones no los miré tan importantes traérselos a ustedes. Pero ahí está en ese segundo círculo. Después, el tercer círculo nosotros podemos ver el capítulo 4, versículo 6. Vemos al arco iris, a los seres vivientes. Después, los 24 ancianos. Obviamente vemos en los recuadros más alejados están los 24 tronos de los 24 ancianos. Como dijimos en su momento en la primera lección,
es muy probable que esos 24 ancianos representen, hermanos, a la totalidad de salvos, a la totalidad de redimidos. 12 del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, 12 del Nuevo Testamento. La iglesia comenzó con 12 apóstoles. Entonces hay 24 ancianos que representan todos los redimidos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Recuerde, esto es una visión. Cuando alguien pide que hablemos del Apocalipsis, ellos nomás quieren oír lo que tiene que ver con los 144,000, y como una hermana de Puerto Rico me dice: hermano, ¿cuándo va a aplicar el Armagedón? Hablar del Apocalipsis no nomás es el Armagedón. Hay muchos detalles como estos que hay que entender para que se entienda entonces el Armagedón y lo demás. Entonces, yo sé que en ocasiones, hermanos, es un poco tedioso porque no estamos impuestos a este tipo de temas. Sin embargo, si queremos entender más adelante los 144,000, el Armagedón y todo eso, hay que entender precisamente esto. Entonces, aquí vemos la representación de los redimidos en los 24 ancianos, que son los recuadros que están en el trono, alrededor del trono. Después, hermanos, viene al último una multitud de ángeles. Y todo esto tengo citas ahí que ustedes pueden leer en casa. Los que quieran interesarse más en el estudio, hay citas ahí para que puedan ver, hermanos, que ese es más o menos el orden. Ahora, ¿cuál es mi finalidad al buscar este retrato y ponérselo a ustedes? Bueno, en la visión que Juan ve, Juan ve esta visión, y a veces para nosotros, cuando él la describe, se nos hace un tanto difícil de imaginarla, al menos yo. Entonces, cuando yo miro un retrato y en casa, usted no sabe cuánto tiempo Becky me mira ahí con una computadora abierta y con la otra también, y yo viendo ahí. Estoy tratando de entender, leyendo la Biblia, lo que en figura puedo ver para entender lo que Juan vio. Y cuando uno logra captar, aunque sea un rayito de lo que Juan vio, se le eriza la piel a uno, hermanos. Porque ahora voy a entender por qué van a cantar un cántico nuevo, que dice: santo, santo, santo. Porque están ante la presencia del ser más sublime, más santo, y quienes estén cerca de él necesitan tener esa misma pureza. Por eso es que nadie que no seamos lavados en la sangre del Cordero, nadie, absolutamente nadie, ni Cornelio, puede entrar al reino de los cielos, porque no está vestido de ropas blancas. Así que nosotros tenemos que procurar que ese nuevo vestido del cual Dios nos creó cuando volvimos a nacer siga siendo blanco. Cuando en Efesios Cristo dice, el apóstol Pablo dice que la iglesia es la esposa para presentársela como una esposa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿De quién está hablando? Pues de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues nosotros. Y necesitamos, para que acercarnos a ese trono, para que mi oración o la suya quiera llegar allá, se necesita una perfecta relación con Dios. Pero si yo quiero vivir en el mundo, con un pie en el mundo y otro en la iglesia, ni estamos pensando que mi oración saldrá fuera del techo. Y por eso Dios, que no escucha nuestras oraciones, necesita haber una consagración. Estos que están ahí es un retrato de lo que Dios requiere para el que quiera tener una relación con Dios. Y Dios le dice a Juan: dile a mi iglesia allá abajo que yo entiendo que están siendo perseguidos. Pero como el hermano que oró dijo, que ni la persecución ni ningún problema les aleje de mí, porque si se alejan, eso es lo que van a perder. ¿Me entiende? Para esto fue la visión.
Para esto fueron las visiones que Dios le dio a Juan y que le dijo que escribiera. En el capítulo 5, la semana pasada, vimos a Juan y al ángel llorando. Porque a pesar de que vio que el Padre tenía en su mano derecha un libro sellado con 7 sellos, no hubo uno que se encontró digno para desatar los sellos. Dice Apocalipsis capítulo 5, abra su Biblia por favor, y vamos a comenzar la lección del día de hoy. Apocalipsis capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 solamente para recordarnos lo que leímos la semana pasada, pero la lección comienza hasta el versículo 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya hablamos en su momento la semana pasada de esto. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Preguntaba el ángel. Pregonaba. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué no podían abrirlo? Pregúntese. Porque la pregunta que se hizo en el versículo 2 decía: ¿quién es digno? Y no había un solo persona creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, ni un ángel, ni los arcángeles con su pureza eran dignos de desatar y abrir ese libro. Verso 3. Y ninguno, bueno, ya lo leí, versículo 4. Y lloraba yo mucho. ¿Quién está escribiendo? Juan. Él estaba llorando. ¿Por qué? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿De qué servía ese libro? Juan alcanzó a ver el libro que el Padre tenía, pero si no se sabía su contenido, ¿para qué queremos un libro así?, pensaba Juan. Y uno de los ancianos, verso 5, me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿En qué consistió la dignidad? En la victoria que él obtuvo. Ha vencido para abrir el libro. La dignidad consistió en el poder que enfrentó, el fuerte poder de opresión que enfrentó, y la victoria que obtuvo contra Satanás, contra el pecado, pero incluso contra la muerte, que son los enemigos a vencer por parte de nosotros también. Y cuando Cristo lo logró, resucitando al tercer día de la tumba como lo había prometido, entonces se levantó victorioso. ¿Y qué dice ahora en Hebreos? Tengo el poder y en mis manos las llaves de la muerte. Porque él la venció. Venció, por lo tanto, el pecado, porque el Padre le resucitó por haber entregado una vida limpia. El cordero que había sido inmolado, finalmente nos redime con su sangre. Ese sacrificio era el que el Padre estaba esperando. La sangre de los toros y de los machos cabríos, dice Hebreos, nunca fue suficiente para limpiar nuestros pecados. Pero aceptó la sangre del Cordero de Dios, que como Juan lo presentó en Juan 1:29, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él. Solo Él. Entonces, eso es lo que leímos en el versículo 5, verso 6. Dice Juan: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Al principio solamente estaba el trono y el Padre. Y ahora que Juan voltea, está también un cordero. No tanto el león de la tribu de Judá, pero está el cordero.
El león utilizó su fuerza para vencer y el cordero su mansedumbre para entregarse como quien va delante de los trasquiladores y no abrir su boca. Pero ahí está ahora, en el trono con el Padre, como un cordero de pie inmolado que tenía 7 cuernos. En la escritura apocalíptica, como lo dije la semana pasada, los cuernos significan poder. El 7 es el número perfecto. Cristo tiene, como él dijo en Marcos 16, ahora toda potestad. Él tiene todo el poder. Número 1, porque es Dios. Número 2, porque consiguió a través de la muerte la victoria sobre el pecado y sobre la muerte misma. Y se levantó victorioso. Y ahora tiene 7 cuernos, 7 ojos, toda la omnipresencia. Él, como siendo Dios, tiene todo el poder de ver, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y hasta ahí predicamos la semana pasada. Así que lo que dije fue un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Comenzamos ahora el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 5. Y vino, aquí los escritores, yo estoy consultando como 3, 4 libros, ¿verdad?, de personas muy serias en lo que escriben. Obviamente deseché muchos que no sirven. Entre ellos hay un hermano cristiano que estoy consultando, es el hermano Bill Reeves, que ya murió. Otro es Ray Summers, que escribe Digno es el Cordero, y otro que me prestó el hermano Copeland, que es William Hendrickson. Más que nada de esos 3 me estoy apoyando para sacar estos pensamientos adelante y lo que Dios me dé a mí. Entonces los 3 coinciden en que la frase "y vino", y se meten en un argumento muy fuerte que yo no le vi mucho sentido traerlo, pero se los explico por si un día se meten a un comentario. En el griego, cuando dice vino, se habla de una manera muy abrupta, como que no es que lo arrebató, pero que su traslado del cordero a donde está el Padre fue inmediato, con un abrir y cerrar de ojos. Y se meten ellos, ¿verdad?, en una argumentación del por qué. Bueno, yo nomás voy a leer lo que la Biblia le dice. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pues ¿quién es el que está sentado en el trono? Como dijimos, ya lo vimos, es el Padre. Y el cordero está perfectamente equipado con esos 7 cuernos para destruir. Y también tiene el poder, hermanos. Cualquier oposición que haya en contra de su reino, tiene 7 ojos, que son los 7 ojos del Espíritu de Dios enviados sobre la tierra. Él es la figura central en el esquema de redención de nuestro Dios. Estaba pasando esos 2, 3 detallitos. Cuando dije que Él es el personaje central en la redención, hay que explicarlo por qué. No voy a pensar mucha gente que va a oír porque en esos audios que envío hay 3 o 4 personas que no son miembros de la iglesia aún, y no vayan a pensar, entonces vamos a darle nomás la honra a Cristo. No, cuando decimos que Él es la figura central en el esquema de Dios en cuanto a la salvación, es porque Él fue el cordero propicio. Él fue el que se ofreció. Cuando Dios preguntó, he aquí, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Por lo tanto, aquello que los ángeles anhelaban ver, que leímos en Pedro, sabían que Dios iba a redimir al hombre. No sabían cómo. Los profetas hablaron, pero sin entender lo que estaban diciendo, para quién estaban administrando esa gracia. Entonces el misterio se reveló cuando el Hijo de Dios se hizo humano y vino a la tierra y vivió en nuestra forma y se humilló hasta la forma de siervo, siendo obediente, y murió por nosotros y nos rescató. Entonces, desde ese punto de vista, Cristo es la figura central del esquema de salvación. No que sea más importante que el Padre, no que sea más importante que el Espíritu Santo, es porque Él fue el que se ofreció. De ahí la frase, la figura central o importante en el esquema de redención. ¿Sí? Juan 1:29, el Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, dijo,
He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó, hermanos, ante las personas como la única persona, el único ser en tener el poder para quitar el pecado. ¿Usted sabe lo que eso pudo representar al judío cuando escucharon a Juan? Porque para el judío, ¿quién es el único que puede quitar el pecado? Y también para nosotros, ¿quién es el único? Dios. Y de repente Juan apunta a un hombre que acaba de bautizar, que ellos saben que es hijo de José el carpintero. Y de repente Juan dice, este es el que quita el pecado del mundo. Eso fue una bomba para el judío, hermanos. Por eso Natanael preguntó, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo me están diciendo que Él es el Dios? Esto fue una revolución, hermanos, ¿verdad? Déjeme ir ahí también a Juan capítulo 1 y el versículo 36, porque no solamente en el versículo 29 lo dijo, sino que lo repite por si acaso a alguien le había quedado duda. El verso 36 de Juan capítulo 1 dice, el 35 y 36, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, es decir, uno de ellos al menos era Andrés, por lo que pasa más adelante. Dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan escogió la figura del Cordero? Porque Isaías había dicho, ¿verdad? Lo que leyó, se recuerda a aquel eunuco que iba a su casa, que él iba leyendo que una persona murió, hermanos, como alguien que es llevado a los mataderos, pero no abrió su boca. Bueno, aquí eso es exactamente lo que dice. Cristo es la propiciación, es el único. Él fue el digno, como dice, ¿quién es digno para desatar los sellos? Bueno, hay uno. En Hechos capítulo 8, versículo 32, el caso que le estoy diciendo del eunuco, él había leído una profecía, que le pareció bastante interesante. Este funcionario de Candace, reina de los etíopes, la profecía que iba leyendo era más o menos así, dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Eso es lo que leía aquel hombre. Y cuando leyó, ¿quién es esta persona? Le pareció muy noble. ¿Quién va a ser así? ¿Quién va a estar dispuesto a hacer esto? Y entonces pregunta, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, explícame, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿El profeta se presentó como un cordero o está hablando de alguien más? Y Felipe comienza a decir, esta es mi chanza. Y le dice de la vida de Cristo. Y le dice de lo que Cristo hizo. Y le dice lo que Cristo pide. Y cuando pasan por un arroyo por donde había agua, dice el eunuco, espera, yo creo en ese ser. Así que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, nada. Si tú crees en Cristo, tú puedes bautizarte. Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Bueno, vamos. Y le bautizó. Creyó en las palabras del Cordero. No en lo que Felipe le dijo, pero en lo que el Cordero pide. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No tuvo que traer toda una multitud, no tuvo que ir a Pamplona, no tuvo que ir a Jerusalén, no tuvo que ir a Roma, no tuvo que pedir que viniera una persona especial. Felipe, un evangelista, le predicó. El miércoles por la noche estuvimos aquí en una reunión con los hermanos americanos en su estudio bíblico. Más noche se envía una noticia de que un hermano en su casa, teniendo una piscina, bautizó a su hijo. El hermano Vernon bautizó a Josh, su hijo. No estuvimos muchos de nosotros, pero no tenemos que estar. Es que el bautismo, sí, es un nuevo nacimiento, es muy importante, pero eso se da a cualquier momento. Es como la mujer que está embarazada. Sabe más o menos cuándo, pero a cualquier momento rompe aquella fuente de agua y viene el bebé.
Ah, espérate, espérate, y deja hablar de mi abuelito que está allá en España, para que no, el niño ya no espera, nace. Así es el bautismo. Cuando hay que nacer, hay que nacer. Y si está mi abuelito, y si está mi abuelita, si está mi esposo, bueno, está bien, qué bueno, y si no están, ya nazco. Esto es importante, eso no puede esperar. Bueno, esto fue lo que hizo el eunuco y Felipe le bautizó, después siguió su camino. El Cordero de Dios, queridos hermanos. Finalmente, en cuanto a esto, en 1 de Pedro, capítulo 1, también el apóstol Pedro, inspirado por Dios, nos aporta sobre el Cordero y nos dice en 1 de Pedro 1, 19, dice desde el 18 para que se entienda, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Nosotros no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Le agrego algo más, verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. En el esquema de redención de Dios, el Padre siempre supo lo que iba a ocurrir. Y este versículo nos lo dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Regresamos a nuestro versículo que estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7. Yo le voy a decir porque yo no tengo sueño. Ustedes saben, anoche allá en la casa hubo un convite, se dice, una gran invitación a iglesias, o 2 iglesias fueron invitadas, y estuvimos en un buen grupo de hermanos. Ya para las 6, 7 se empezaron a ir, a 7 y media, 8, los hermanos Jones, hermano John, hermana Evelyn, la hermana Brenda Lee, la hermana Doris y Harry, se quedaron con nosotros un rato, platicamos, ya nos despedimos. Pues a esa hora yo le dije, Becky, este hombre se da un baño y yo cierro mis ojos. Hermano, desde las 8:15 yo me fui a dormir, hasta ahorita en la mañana que desperté un momento a las 2, pero nada más para ver el baño y otra vez a dormir. Mi pobre esposa se quedó ahí, dice que, le dije, ¿a qué hora tú te dormiste? No, yo tardé, entonces tuvo que poner ciertas cosas y bueno, ella tenía otras cositas que hacer, pero yo ando fresquito como una lechuga. Veo a algunos de ustedes que están batallando, está bien, pónganse un palillo aquí y hagan así para que puedan. El cansancio fue demasiado. Estas hermanas ayer sí que trabajaron, pero un montón. Bueno, desde el jueves, no desde ayer. Sigamos la lectura, hermanos. En capítulo 5, versículo 7 de Apocalipsis dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El destino del hombre, hermanos, está en las manos del Cordero. Él tiene, en ese momento, al adquirir ese libro tan importante que estaba escrito por enfrente y por detrás, que estaba sellado con 7 sellos, ¿verdad? Que el 7 es el número perfecto, que no había nada indigno, que tenía cosas muy importantes, significa que el destino del ser humano está ahora en el Cordero. No hay hombre o mujer, rey, pobre, no hay persona de una cultura que pueda adquirir la salvación que no sea a través de la sangre del Cordero. El ser humano estamos en las manos del Cordero. Y eso es lo que el versículo 7 nos dice. Él venció a Satanás con su muerte y con la resurrección. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Que lo escuchen esta gente que está aquí. Hay que ir a predicar ese sermón ahí. Porque ellos no quieren alabar a Cristo, ellos nomás quieren alabar al Padre. Los que están cercanos a Dios allá en el cielo, por eso le puse arriba, 4 seres vivientes, 4 ancianos y el Cordero. Cuando ellos vieron que Él hizo esto, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copias de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí empiezan los Pentecostés. Ahí están las arpas. Aquí está un versículo que en el cielo hay música, por lo tanto hay que adorar a Dios con música. Vamos a ver. Si esas arpas fueran literales, que no lo son, ¿verdad? Pero
poniéndolos que fueran literales. ¿Cuál sería el único instrumento autorizado para tocar? Pues una arpa. Pero entre ellos tienen toda una orquesta, pero lo que no hay es una arpa. Tienen batería, congas, todo lo que haga ruido tremendo, pero una arpa no la tienen. Entonces tendrían que tener solamente arpas. Pero recuerden, esta es una visión celestial, llena de símbolos, donde esas arpas y esas copas tienen un significado y no son reales. Y ahorita voy a darles varios versículos. Pero es aquí, hermanos, quiero que vayan, estos textos son los que mal utilizan los grupos sectarios para decir, si en el cielo va a haber música, ¿usted quién es para decirnos que nosotros no podemos tener aquí nuestra música? Y ándele, le entran al danzón. ¿Sí? Porque hoy hay música cristiana ranchera, boleros, rap, orquesta, cumbia, bueno, ¿qué no hay? Merengue, bachata cristiana, hay de todo para gustos, hermanos. Y lo que no hay, hermanos, son esos cánticos espirituales. Mire lo que decía el cántico: santo, santo. Y esta gente se la pasa y un montón de cosas con esa música tan que apela a la sensualidad del ser humano más que a una espiritualidad. No sé qué día. A mí hay un himno, ¿verdad? Que a nosotros nos enseñan un himno allá en Alabama, de unos hermanos de Guatemala, que dice: ven a la luz que te da Jesús. Y un día lo busqué, porque ya no lo cantan, aquí no lo cantamos nosotros, está muy pegajoso. Entonces yo lo busqué en la computadora y sale, y es una iglesia de Pentecostés cantando. Tiene buen ritmo, yo no le digo que no. El ritmo es muy pegajoso. Y lo estaba leyendo, lo estaba viendo el video donde están cantando. Pero aquello termina en una gran baile, hermanos. Se les fue de la mano. Ven a la luz y empezaba. No, pero era baile, hermanos. Ya le buscaban el paso a la manera, ¿no? Yo no soy un bailador. Aquí hay bailadores, que en su tiempo, y bailadoras, pero ojalá que ya se hayan olvidado. Pero le buscaban su pasito chachá y chachá, ¿no? El pasito que le da para poder. Oiga, dije, mira, lo que convirtieron en el corito era un espectáculo, ¿verdad? Esa gente ahí bailando. Que para Cristo, ¿se imagina? Estaban muy emocionados para ser para Cristo, digo yo. Entonces, el versículo 8, estos ancianos se postraron, delante del Cordero, también los cuatro seres, y dice, tenían arpas, todos tenían arpas y copas de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuerde, hermanos, el cielo es un lugar espiritual donde cosa ni carne ni sangre puede heredar. Obviamente ni las copas, ni las arpas, ni las copas, aunque sean de oro, son literales. No hay copas que van a llegar allá, ¿verdad? Pero no cabe duda, hermanos, que estos cuatro seres vivientes son, como dije hace un momento, querubines. Permítame leer, hermanos, en Ezequiel capítulo 1, hace rato en mi introducción les hablé de esta profecía. Ayer le platicaba yo un poquito, no sé si ya me confundí si a Wilfredo o a Vernon, porque él va a predicar pronto en inglés sobre los ángeles y platiqué sobre esto. Pero en Ezequiel capítulo 1, en los versículos, puedo leerles desde el versículo 1 hasta el 10. Permítame decirle un poquito sobre este profeta. Ezequiel, hermanos, junto con el profeta Daniel, son los únicos dos profetas en el Antiguo Testamento quienes utilizan también la escritura apocalíptica. Es decir, que en sus escritos, en sus libros, vamos a encontrar algunos capítulos descritos de una forma como el Apocalipsis de Juan, donde hay muchas visiones y símbolos, etcétera. Y si usted puede leer, como hemos hecho, les prediqué hace mucho tiempo les prediqué sobre Daniel, pero nomás hasta el capítulo 6, porque del 7 en adelante comienzan las figuras y los ensayos, y ahí paré yo. Pero los primeros 6 son muy literales y nos habla de Nabucodonosor, de su reino y todo eso, pero el 7 empiezan ya las visiones y ahí me detuve. Del 7 en adelante hay muchas visiones en Daniel.
Y Ezequiel es contemporáneo, hermanos, también de Daniel. Daniel fue un hombre utilizado por Dios dentro del reino babilonio para ser una persona muy importante, como hemos leído, que llegó a ser casi igual, hermanos, que el emperador, solamente por debajo de él, y que fue administrador de muchas cosas, pero sufrió mucho. Ezequiel combate desde adentro del pueblo para que el pueblo no se desanime, y Dios lo utiliza para darle ciertas visiones. Prácticamente lo mismo que está haciendo con Juan para las iglesias de Asia Menor. Dice Ezequiel 1, versículo 1 en adelante hasta el 10. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vi visiones, otra vez, este es el profeta, está en Babilonia, el pueblo está sometido a opresión y va a haber visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Rey Joaquín fue un rey de Israel, de Judá, perdón. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Ahora sí, verso 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Decía algo muy incandescente, muy fuerte. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estas cosas, las alas no se describen en Apocalipsis. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido sus pies, así como los zapatitos que a veces los niños tienen, que tienen lucecitas así, que prenden, sus pies bruñían, así centellaban, ¿verdad? Irradiaban esa luz. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres. Esto no se dice en Apocalipsis. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. ¿Se acuerda del arca del pacto, cómo se juntaban sus alas? No se volvían cuando andaban. No tenían que, por ejemplo, si usted estaba atrás de mí y me hablaba, yo tengo que voltear para ver. Ellos no se volvían. Ellos tienen ojos acá, tienen cara atrás, tienen cara enfrente, tienen cara a un lado y en otro lado. ¿Sí? Es curiosito. Con las alas se juntaban uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras eran de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, y cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Pero si miran las figuras, son las mismas figuras que aparecen en Apocalipsis. Las mismas figuras, el hombre, el becerro, el águila y el león, que ya se explicó acá. Así que es una gran, hermanos, lectura esta de Ezequiel capítulo 1. Los ángeles, estos querubines son ángeles de una jerarquía muy superior a los ángeles comunes. Y siendo Dios el ser más santo, está rodeado de estos seres en su trono como guardas. Un apunte que yo les quería decir al principio es lo siguiente: los querubines siempre aparecen como ángeles guardianes de algo muy sagrado, utilizando la palabra guardián en el sentido de que los ponen ahí para salvaguardar. Mire, por ejemplo, Génesis 3:24. Dios está muy molesto con Adán y Eva, los saca del paraíso, el árbol de la vida está ahí, y ¿sabe lo que hace Dios? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué cosa? Querubines. No puso cualquier ángel. Querubines y una espada encendida que se revolvía para todos los lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Ese árbol es muy importante. El hombre no puede volverlo a tocar sin mi permiso. ¿A quién puso ahí?
querubines, ángeles protectores. Éxodo 25:20, cuando se da la ley. Éxodo capítulo 25. Dios manda hacer un arca y meter en ellas cosas muy importantes. Dice el versículo 17 de Éxodo 25: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, aunque esas son figuras, pero son querubines, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Hará pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Escuche el versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Qué estaban haciendo? En esa arca estaban las figuras de ellos 2 extendidas con sus rostros viendo, y abajo estaba el arca. ¿Y qué había en el arca? Cosas muy sagradas. La tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, y aquella copa que contenía maná que Dios les había dado, como testimonio de la providencia de Dios entre ellos. ¿Quiénes lo guardaban? Estos querubines. Así que el capítulo 5 y versículo 8 de Apocalipsis que estamos leyendo, que vemos a estos 4 seres vivientes junto con los ancianos postrarse y extender sobre ellos, y tienen en sus manos esas arpas y esas copas de oro que son las oraciones, dice la Escritura, que son las oraciones de los santos. Los objetos aquí mencionados, arpas y copas, son simbólicos, ya que el instrumento para alabar a Dios, según Pablo a Efesios capítulo 5, verso 19, es el corazón. Dice la Escritura así en Efesios capítulo 5 y versículo 19. Y escogí este versículo, pude haber escogido otros para someter la idea y echarla fuera de los grupos que piensan que porque hay una representación de un arpa en el cielo, les da derecho a tener música en la congregación hoy en día. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El corazón es el instrumento que Dios ha escogido para que nosotros, los santos, alabemos a nuestro Dios. Y por eso cuando venimos aquí cantamos sí, con nuestras cuerdas vocales, poniendo nuestro corazón, el sentido de lo que estamos diciendo. Si alguno canta, dice la Escritura, que cuando cantemos al Señor, cantemos entendiendo lo que estamos cantando. Por eso es muy importante saber escoger lo que vamos a cantar y entender lo que estamos cantando. Si no estamos dispuestos a trabajar para el Señor, no estamos dirigiendo el 49. Yo quiero trabajar por el Señor, cuando no quiero hacer nada por el Señor. Entonces, ¿para qué lo canto? Mire bien lo que estamos cantando. ¿Sí? Y así, los cantos son lecciones, hermanos, son estímulos para nosotros y tenemos que escogerlo. Finalmente, los últimos versículos del capítulo 5, vemos la compra y la redención, hermanos, del Cordero. Bueno, el arpa significa una alabanza, como las copas significan las oraciones de los santos. Y ahí tenemos varios versículos que implican esto. El capítulo 5 de Apocalipsis y el versículo 9, dice la palabra del Señor así. Capítulo 5 y verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quiénes cantaban esto? Pues los 4 seres y los 24 ancianos, que cuando vieron al Cordero tomar el libro listo para abrirlo, comenzaron a cantar un nuevo cántico. Bueno, ahora era nuevo, hermano, de acuerdo a este texto, ellos ofrecen alabanzas y oración, de acuerdo al versículo, y estos son signos que los representan. El arpa y las copas, y cantaban ese cántico nuevo.
es nuevo en relación a la clase, al tipo de canto que se está cantando. Porque lo que decían era: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué es nuevo? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Podían haber cantado este tipo de canto antes? No. Cristo no había vencido, el Cordero no había sido inmolado, por lo tanto la iglesia no había sido comprada. Entonces este cántico no existía y no se podía haber cantado antes. Pero ahora que aparece el Cordero en el cielo, en la misma presencia del Padre en el trono como figura central, es digno porque ya ha consumado su obra de redención. Y ahora sí hay un cántico nuevo. Ahora sí, como se le dice en el versículo 9, tú nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entendemos ahora por qué era un cántico nuevo. Nunca antes había sido cantada la redención del hombre, pero ahora sí. El capítulo 14 de aquí mismo de Apocalipsis, el versículo 3, dice algo similar también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya me voy a adelantar un poquito, pero aquí está una gran muchedumbre que sí sabe ese canto. Y yo espero que usted y yo estemos en esa gran muchedumbre. No pertenecemos al ciclo, al círculo íntegro de los 4 seres vivientes. No soy un arcángel y usted tampoco. No somos de los 12 apóstoles ni de los 12 profetas. Pero vamos a estar en ese grupo de la gran muchedumbre. Y espero que nos aprendamos ese cántico. Que en experiencia propia sepamos por qué hemos sido redimidos y por quién. Por la sangre del Cordero, a quien pertenece, hermanos, la honra, la gloria, el poder, la alabanza, la sabiduría, por los siglos de los siglos. Así que por eso los demás no saben ese cántico, pero la gran muchedumbre sí. Esos 144,000 sabemos por qué podemos cantarle a Dios. El capítulo 15 de Apocalipsis, verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué va a saber la gente que no conoce a Dios de estas expresiones? Pero los 144,000 sí sabían lo que estaban cantando. Por eso era un cántico nuevo. Vemos ahí, hermanos, que ellos están alabando su dignidad. La dignidad, como dije hace un momento, consistió en haber vencido al mundo por medio de su muerte en la cruz. Él nos redimió. La palabra redimir significa también haber sido adquiridos. Pero usted adquiere algo cuando paga por ello. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, siendo que Juan utiliza la palabra redención, significa comprar. Dice 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. La iglesia fue comprada por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 7 y el versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ya somos esclavos de Dios porque fuimos comprados por precio. El versículo más conocido es Hechos 20, 28, cuando Pablo dice a los hermanos ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese versículo no solamente nos dice que Cristo ganó o compró la iglesia, sino que ahí revela cuál fue el precio. ¿Con qué la compró? ¿Con qué la adquirió? Con la sangre preciosa de Jesucristo.
Y el siguiente texto que voy a leer en 1 de Pedro 1, versos 18 y 19, lo declara abiertamente. Dice la escritura así, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Yo fui rescatado a través de la sangre del cordero. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice. Y Pablo dijo en su momento. Y Pablo escribió a los Corintios. Redención, adquisición, pero hay que pagar un precio. Así que, ¿debería yo vivir agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por mí? Bueno, si mandó a su Hijo, claro que debo de vivir muy agradecido con mi Dios por lo que Él ha hecho por mí. Capítulo 5, versículo 10. Yo sé que ya están pensando, yo también así lo hacía cuando yo estaba en la banca y un hermano predicaba de todo un capítulo y ya decía, oye, pero van el 15, eran 25, le faltan 10, ya vamos a llegar. Capítulo 5, versículo 10, este nomás trae 14, denle gracias a Dios que solamente trae 14 versículos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Este es bien importante, este versículo, no que los demás no sean. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí donde entran estos vecinos de la izquierda, donde nos dicen, bueno, no pueden decir que el reino ya está puesto porque ¿a poco ustedes son reyes? ¿A poco ustedes son sacerdotes? Mira, no traen ni sotana. ¿Qué va a contestar usted? Pues sí, somos sacerdotes, aunque no quieran recibirnos como tales, y somos reyes, aunque no crean, porque la palabra del Señor lo dice. ¿Dónde? Enséñame versículos. 1 de Pedro, capítulo 2. Para hablar de la Biblia no tenemos que enojarnos, ni tenemos que decir, pues yo es que es lo que yo creo. No, usted tiene que dar la Biblia y decir, mire, yo le digo esto por esto. 1 de Pedro 2:5, vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y ahí está, aquí empieza. Este reino es espiritual y somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ustedes son sacerdotes santos. No tengo una sotana, no tengo un gorrito, pero Dios me ha hecho rey y sacerdote. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué cree que estamos haciendo ahorita? Estamos oficiando, no nada más yo porque estoy predicando. Usted trajo una ofrenda a Dios, que es su corazón. Usted tiene que oficiar también para presentársela a Dios. Ya entregamos oraciones, ya entregamos alabanzas, cantos. Hoy ustedes están escuchando, yo estoy hablando, pero ambos estamos ofreciendo nuestra alabanza. Usted es un sacerdote, una sacerdotisa. Y Dios está esperando recibir de usted lo mejor. Y de mí también. 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Pedro esto de la iglesia. Linaje, ahí está el linaje escogido. Los ingleses son las personas quizá un poquito con más ambición en el mundo que se le dicen al mundo entero. Nosotros hasta el día de hoy tenemos un linaje escogido. Tenemos al rey y la reina que tienen más de 400 años, que sabemos, podemos trazar su linaje hasta donde empezó esta reina. Pues nosotros somos linaje escogido. Pueden trazar de dónde y de quién venimos, desde Cristo para acá. Ese linaje sigue existiendo. Y dijo el apóstol Pedro, ustedes son, hermanos, linaje escogido. Son un real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Y dice Apocalipsis 5:9 que estamos reinando. ¿Dónde reinan?
pues nosotros cada vez que le decimos al pecado que no, cada vez que somos tentados y vencemos, estamos reinando contra el pecado. Hemos aprendido a someter por la gracia de Dios a nuestros cuerpos y somos reyes. Ya no dejemos que Satanás nos esclaviza. Ahora soy un rey. Ahora tengo uno que me ayudó a yo decirle a Satanás no, a decirle al pecado no. Cuido mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Soy un rey. Vigilo lo que Dios me ha dado. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Textos muy conocidos. Dice el apóstol Pablo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. ¿A dónde nos trasladó? Pues al reino. No es que el reino va a existir. La idea premilenialista de que Cristo va a venir después del Armagedón a poner su reino aquí en la tierra y va a reinar 1000 años y entonces ahí reinaremos con él, eso es una falacia. Es un invento de hombre. Nosotros ya estamos reinando, hermanos. No es que vamos a reinar, ya estamos reinando ahora aquí en la tierra en contra del pecado sobre nuestro cuerpo. No reine el pecado pues en vuestros cuerpos, ¿no dice Pablo? Pues nosotros lo hemos echado fuera, lo estamos combatiendo por la gracia de Dios, porque hay alguien que nos ha enseñado cómo combatir el pecado. Solos no podemos. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hebreos 12:28. Este texto es todavía aún más convincente. Solamente el que no lo quiera ver así, pues se quedará a ciegas. Pero el escritor dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos un reino inconmovible. Fuimos agregados a su iglesia, al reino de su amado Hijo. Primera de Tesalonicenses 2:12. Volvemos a los escritos de Pablo, ahora a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, en su primera carta, el versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. No es que el reino un día va a ser implantado, que un día va a venir y va a edificar su reino. El reino ya existe, ya fuimos agregados ahí, nos sacó de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos recibido un reino inconmovible. Pórtate de una manera digna de los que viven en el reino de Dios. Esto no es a futuro, esto es ya. Entonces, el versículo de Apocalipsis que leímos a su momento en el capítulo 5 y el versículo 10, donde dice la escritura: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí es donde entra la idea premilenialista, que un día vamos a reinar. No, Él ya nos hizo reyes y sacerdotes, y los versículos que están ahí son prueba de que el reino ya existe y que nosotros somos reyes y sacerdotes. Obviamente, queridos hermanos, es un sacerdocio espiritual, ¿verdad? Es un sacerdocio, porque el reino es espiritual. Las figuras del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. En el Antiguo Testamento Dios sí tuvo sacerdotes de la tribu de Leví conforme al sacerdocio arónico. Hoy en día ya no estamos ni bajo Melquisedec ni bajo Aarón, sino bajo el sacerdocio de Cristo. Y Él nos hizo reyes y sacerdotes. Es un sacerdocio espiritual y de la misma manera nuestro reinar con Él. Nosotros reinamos en el sentido espiritual. No tengo que traer una corona, económicamente hablando, no me parezco un rey, ¿verdad? Esos tienen mucho dinero, nosotros andamos pidiendo plata, pero reinamos espiritualmente, somos grandemente bendecidos. Y si no, hubieran ido a nuestra casa ayer. Yo ayer estaba muy contento. Traemos muchos problemas en nuestras vidas, con algunas situaciones, pero yo ayer estábamos muy contentos, rodeados de una gran familia ahí. ¿Sí? Esas son las bendiciones que Dios te da como hijo de Él. Eres un rey. Hay un himno que dice: mi padre es un rey. Y nosotros heredamos sus bendiciones, ¿verdad?
Entonces dice la Escritura en Romanos capítulo 5 y versículo 17, dice la palabra del Señor así. Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y nosotros hemos recibido eso. Por Jesucristo es que reinamos. No es que vamos a reinar, ahora mismo estamos reinando. Esto es el cumplimiento de Daniel 2:44. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Ese reino comenzó en el día de Pentecostés, con la predicación de los apóstoles y la llegada del Espíritu Santo. Desde entonces, el reino está aquí. Ya nada más cuando Cristo venga, viene para recoger a su reino y entregárselo al Padre. Y entonces Él también sujetarse a su Padre, como dice la Escritura, hermanos. Verso 5:11. Ya van a faltar 3 versículos después de este, y este está muy chiquito. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 11 dice la palabra del Señor así: que cuando ellos hablaron y dijeron todo esto, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era simplemente así, millones de millones. Y esos dos textos que aparecen ahí, especialmente el de Hebreos 12:22, dice, déjeme leer lo acabamos de leer hace un momento, que nos hemos acercado a un reino inconmovible. Pero el verso 22 dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Millares implica millones de millones. Creo que hay una palabra distinta que se dice para eso, es miriadas. Miriadas, no es ni millonésimas como lo decimos, pero la palabra que viene del original griego es miriadas. O sea, hay demasiados ángeles en esa gran muchedumbre. Y todavía falta los que llegaremos por la gracia del Señor. Y todos estos, hermanos, cantaban y alababan a Dios, al Cordero y al Espíritu Santo. Terminamos, hermanos, con un gran ejemplo de lo que es una gran alabanza. Regresamos a Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 12 dice la palabra del Señor así: todos ellos en su grande voz decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, ya sabemos que fue muerto, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esta hueste, hermanos, innumerable de ángeles, junto con los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ofrecen a Dios una gran alabanza y le atribuyen a Dios 7 cosas: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y cuando uno lee Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, encontramos nosotros un número muy parecido de lo que aquí Juan atribuye a los ángeles, a los ancianos, a los 4 seres vivientes y a la multitud, dándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Haya pues entre vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, fortaleza, poder, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vemos nosotros en esta situación, vemos la gloria de su poder, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escuchen: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué hizo con él? Le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el hombre aprende a poner sus vistas en Cristo, se le da honra y gloria al Padre, porque Él es la figura central, Cristo, en el esquema de redención del Padre. El escritor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. No hay celos en el Padre si nosotros ponemos los ojos en Jesús, porque Él es la redención. Él fue el que nos compró. Ese es el plan. De hecho, el Padre quiere que veamos a su Hijo, que obedezcamos. Pero acuérdense que el Hijo no dice nada que el Padre no le ha dicho. Están unidos en la perfección. Así que no hay celo, no hay rivalidad. Es un triuno, un Dios triuno, hermanos, que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. El penúltimo versículo de este capítulo nos dice así: y a todo lo creado. Eso es bien emocionante también. Y a todo lo creado. Ya vimos a los seres angelicales. Ya vimos a los 4 ancianos, a la muchedumbre. Ya vimos a los 4 seres vivientes, a los millones y millones de ángeles. Ahora, todo lo creado, por si algo más escapara, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aún las cosas, los objetos creados, incluso los animales. Por ejemplo, pongo lo siguiente yo aquí. Estos alaban a Dios, hermanos, por medio de la figura de la personificación. En la gramática existe un rubro que se dice: hay diferentes maneras de comunicarnos. Hay simbolismo, hay esto, pero una de ellas es la personificación. Por ejemplo, yo puedo hablar de este árbol como un hombre. Mira ese hombre, qué viejo está, pero qué recto está parado. Mira sus manos. ¿Qué estoy haciendo con ese árbol? Lo estoy personificando. Y Juan el apóstol, o Dios a través de Juan, utiliza esa manera de hablar, la personificación. Y dice: todo lo que esté creado, lo que haya sido creado, tanto en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo comenzó a alabar a Dios. Y yo les dije la semana pasada: no hay una cosa que Dios no haya creado que no sea necesaria. Y todo lo que Dios alabó, todo lo que Dios, creó, alaba a Dios. Los únicos que en ocasiones no le damos fue a quien nos dio libre albedrío. Y eso fue a los ángeles, por eso algunos no guardaron su dignidad y le fallaron. Y a nosotros, que nos dio libre albedrío y que somos rebeldes a su voz. Pero los animalitos, las aves, los peces, las cosas, las flores, los árboles, en su manera, alaban a Dios. Y todos estos ofrecían a Dios esa alabanza. Permítame leer el Salmo 148 y los versículos 1 al 14. Salmo 148, versículos 1 al 14. Dice la Escritura así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, fíjese bien que, sol, alabadle vosotros, sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Los monstruos marinos, yo no los conozco, pero Él sí. Y todos los abismos,
el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío a su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Hay alguna cosa creada que Dios no esté alabando a Dios? Solamente que nosotros en ocasiones no pensamos en todas esas cosas, detalles, que un ingeniero tan sabio como lo es Dios puso en su sabiduría, y todo alaba a Dios. Qué vergüenza cuando nosotros, a quienes nos dio el raciocinio, no le damos la alabanza a Dios. Ahora, yo no sé, no estoy diciendo en qué forma, yo no estoy diciendo que cuando mi pollito canta, ¿qué quiere que? Yo no estoy diciendo eso, pero en alguna forma los animalitos, los peces, las aves, las flores, los árboles, alaban a Dios. Y estos versículos que acabamos de leer es lo que dice. Finalmente, el capítulo 5, verso 14, el último del capítulo 5, versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese canto nuevo fue precioso. La alabanza a Dios y a Cristo es completa, es universal. El cielo está en control absoluto. Ahora sí, los sellos pueden abrirlos. Ya les dimos la figura, ya vieron la visión de cómo está arriba. Ahora sí, Juan, abre el primer sello. Pero eso será tema para la próxima semana. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto, mis hermanos? Yo, un montón de cosas. Un montón de cosas. Entre ellas, la primera, la más grande para mí, es que yo necesito mejorar mi alabanza a Dios. Necesito ser más puro. Necesito ser más complaciente, entender más su pureza, su grandeza. ¿Sí? No necesito cambiar mi manera de hablar en el sentido, hay gente que dice, bueno, entonces voy a orar diferente. Eternísimo Padre Celestial. No tengo que empezar a hablar así, hacer un show. Puedo seguir hablando igual, pero entendiendo a quién le estoy hablando. Y la manera que cuando me acerque a Él, acercarme con mucha más reverencia que con la que antes había hecho. ¿Estamos orgullosos de servir al que es, el que era y al que ha de venir? Por supuesto que sí, o como los ancianos decían, amén. Estamos nosotros orgullosos de ser parte de este reino y de servir al que todo lo puede. La próxima semana, si el Señor lo permite, continuaremos con el capítulo 6 y el destape de los sellos, lo que vienen ahí. Sí, vienen 4 jinetes, o más de 4, pero los primeros 4 son muy importantes. ¿Han oído la frase? Son los 4 jinetes del Apocalipsis. Viene un color blanco, un amarillo, un bermejo y un negro. A ver qué nos dejan esos 4 jinetes. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias a todos por su fina atención.